La muerte es uno de esos misterios que genera gran inquietud. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se representa la muerte? ¿La muerte es la final de todo lo que vemos? ¿O hay algo más? ¿Y quién tiene poder sobre la muerte? Todas estas son las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. En el pasaje que vamos a ver hoy día, cuando Pablo estaba hablando sobre la resurrección, le recuerda a los hermanos que estaban en Corinto de que la muerte, aún ella, está sujeta al poder y la autoridad de Dios. Y de esto vamos a hablar hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La muerte, como nos muestra la Biblia a lo largo de todos los pasajes, se representa en tres formas, o se manifiesta en tres formas. La primera y la más común que nosotros conocemos es la muerte física. Obviamente, cuando Dios le dijo a Adán allá en el Edén de que no coma del fruto del árbol del bien y del mal, porque si comiera de él ciertamente morirá, le estaba indicando de que iba a haber las consecuencias del pecado y que la consecuencia en este caso era la muerte. Ahora, la muerte en sí se representa en tres áreas, no solamente la física. Si bien todas personas, todos los que han nacido han muerto, la muerte en sí no solamente es la parte física en la cual el cuerpo humano deja de existir. Las células no viven más y por causa de que el corazón deja de funcionar, no hay alimentación y la persona en ese instante, la vida que estaba dentro del cuerpo humano deja de existir. Esa es la muerte física. Pero también tenemos la muerte espiritual, que es la separación de Dios con el hombre a causa del pecado. Dios había establecido para que el hombre esté en una relación constante con Él, en una relación íntima. Pero el pecado trajo esa separación. El día que Adán fue sacado del Edén, expulsado por la desobediencia, ese día dejó de tener esa comunión que tenía con Dios mismo, con su Creador. Esa es la segunda muerte, entonces, la separación espiritual. Pero la tercera muerte, a la que la Biblia la menciona como la segunda muerte, haciendo referencia a la importancia de esta, es la separación ya eterna del hombre con Dios, a causa de su pecado y su falta de arrepentimiento. El castigo eterno o el infierno es a lo que nos referimos. Entonces tenemos la muerte física, en la que una persona muere, la muerte espiritual, en la que el hombre se separa a causa de su pecado de la relación con Dios, y la muerte eterna, que es la condenación, en donde todas las personas que no se someten a Dios ni reconocen a Cristo como su Salvador serán enviados por una eternidad. Pablo, haciendo referencia a la primera muerte, a la muerte física, hablando sobre la resurrección, nos hace ver en estos pasajes en el capítulo
15 en el versículo 22 hasta el 28, de que Dios puso a una muerte física bajo el sometimiento de Cristo. Recordemos que Cristo, siendo hombre, vino para morir por nuestros pecados. La muerte no lo detuvo. Él fue sepultado, por al resucitar, Él manifestó de que había vida eterna y de esa manera manifestó que Él tiene autoridad sobre la muerte y que todo está sujeto a Él. Como el mismo Señor Jesucristo dice, yo tengo poder para quitar mi vida y para volverla a tomar. Haciendo referencia de que Él mismo voluntariamente se entregó por nosotros para morir por nuestros pecados y al resucitar manifestar de que tenía el poder. Así es de que Satanás, como nos dice en Colosenses en el capítulo 2, pero también nos dice en otros pasajes, fue derrotado, como nos dice en Hebreos, fue derrotado porque él pensaba que él tenía el control sobre la muerte física, sin saber de que el que tenía el poder sobre la muerte era el mismo Señor. Y como nos dice aquí en el pasaje, que aún la muerte será puesta bajo los pies de Cristo al final del milenio. Cristo tendrá que venir nuevamente, vendrá por su iglesia, vendrá a llevar a la iglesia y después, cuando estemos todos reunidos en el cielo, antes de la segunda venida y su manifestación aquí en la tierra, Él vendrá con todos los santos, todos los creyentes de todos los tiempos. Vendremos junto a Él a reinar. Obviamente, Él vendrá a juzgar en ese día, va a traer muerte para aquellos que no se sometieron durante la tribulación y reinará por 1000 años. Al final, Satanás nuevamente se levantará, tratará de persuadir a algunos hombres y los engañará para tratar de nuevamente vencer a Cristo. Y obviamente será completamente derrotado y ahí sí será enviado Él al infierno junto con los demonios. Recordemos que en Mateo en el capítulo 25 nos dice de que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno todavía no está estrenado, por decirlo así. Está aguardando el juicio final para que Dios envíe a Satanás y a todos los demonios. Y en ese día se levantará el juicio del trono blanco. Y en aquel día todos aquellos que no tuvieron su nombre inscritos en el libro de la vida serán enviados por una eternidad al lago de fuego, al infierno, la condenación, o lo que la Biblia llama en Apocalipsis la muerte segunda. Entonces, todo está sujeto bajo el poder y la autoridad de Dios. Todo está sujeto bajo su voluntad. Dios es el que controla todo. Dios es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Nos dice el pasaje en 1 Corintios capítulo 15 de que Cristo tomará el poder, la autoridad que recibió en el milenio y se lo entregará a Dios el Padre en armonía, en una sujeción de armonía del Dios Trino, y Dios reinará por siempre y los creyentes estaremos con Él para una eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero hasta ese día la muerte sigue existiendo. Un día todo esto desaparecerá. Si aún la muerte misma está bajo la autoridad y la voluntad de Dios y se sujeta a Él, ¿por qué nosotros como creyentes nos cuesta someternos? Recuerda que estamos bajo el pecado todavía. Aunque hemos nacido para una esperanza nueva, la carne o el pecado en sí se manifiesta en nosotros y es a la que nos lleva a nosotros a pecar, a desobedecer, a no someternos, a no sujetarnos a Dios. Usted y yo deberíamos comenzar a transformar nuestras vidas en gratitud por aquel que murió por nosotros, nos salvó del infierno, nos salvó de la muerte eterna, nos ha dado vida eterna y nos va a resucitar para estar en la presencia de Él por una eternidad. En agradecimiento por todo eso, deberíamos diariamente morir, por decirlo así, al pecado y vivir para Cristo. Sometámonos nosotros, así como la muerte y Satanás un día se van a someter. ¿Por qué no desde ahora nos sometemos en agradecimiento a aquel
a quien todo el mundo se someterá algún día. Como nos dice en Filipenses, un día toda rodilla doblará y toda boca confesará que Jesucristo es Dios, que Él es del Señor, para gloria de Dios Padre. Así es de que, si no esperemos hasta ese día, diariamente, demos gracias a aquel quien dio su vida para salvarnos, quien tiene el poder sobre la muerte, y la muerte ya no nos afecta a nosotros. O sea, ya no vamos a morir eternamente, vamos a resucitar para vivir en la gloria del Señor. ¿Por qué no nos sometemos a Él en gratitud, con buena voluntad, y adoramos de esa manera? Adoremos a quien es digno de nuestra adoración. Le animo, considere esta nueva oportunidad hoy día y desde ahora en adelante. Sométase a Dios, sométase al señorío de Cristo y dé gracias por la salvación que nos ha brindado, por nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, por amor ahí en la cruz. Que Dios nos bendiga.